sobre las ciudades invisibles de Italo Calvino. No son pocas las ocasiones en que los discursos institucionales buscan la promoción de la lectura con enunciados grandilocuentes y licenciosos como, por ejemplo, leer te llevará a lugares lejanos o maravillosos. Como si la literatura fuese una mera plataforma recreativa, necesitada de publicitar sus cualidades disipadoras en un mercado donde predominan los productos audiovisuales. Reducir el fenómeno literario a tan elementales posibilidades ciertamente nos restringe de analizar el discurso desplegado por el autor en su escritura, así como reflexionar sobre los condicionamientos sociales e históricos determinantes para encontrar nuestra identidad como lectores. Los cansinos eslóganes de la promoción literaria no hacen justicia al verdadero potencial de la literatura. No obstante, dichos lemas inmediatistas quizá tienen sus orígenes en la fascinación que produjo en su momento la literatura de viajes en el gusto popular. Nuestra sociedad, conectada a un constante flujo de información, ha perdido su capacidad de asombro ante casi cualquier novedad. Muy distinta era la condición de los ávidos lectores y oidores de las crónicas de Marco Polo, de las relaciones de los exploradores que se internaron en el Nuevo Mundo para descubrir sus maravillas, o los libros de viajeros, receptáculos del conocimiento de un mundo en expansión y al mismo tiempo parcelas para el cultivo de la imaginación humana. A esta pérdida del asombro se opusieron nuevas posibilidades de reorganizar las realidades de la literatura, y resulta gratificante acudir al encuentro de la renovación de un género tan distante como el anteriormente mencionado. Las ciudades invisibles de Italo Calvino sostiene la premisa de la literatura como plataforma para el desarrollo y la exploración de nuevos mundos, pero también se libera de la significación unívoca de los mundos pretextuales donde suelen asentarse los relatos de la ciencia ficción. Desde sus páginas despliega un espejo donde presenta una reflexión de tesitura paradójica. Ante la novedad de lo imaginario, aparece la pregunta: ¿no es acaso lo imaginado posible en tanto logramos articularlo con el conocimiento guardado en la memoria? La creación imaginativa resulta más bien una reorganización de conocimientos previos de la experiencia. Las ciudades invisibles es un texto autorreflexivo cuya lectura apunta a comprender la dinámica de su andamiaje creativo. Podemos asignar un género a este libro. Quizás en esta colección de ciudades, cuyas descripciones son el cuerpo principal del texto, acudimos a la creación del género postal. También podemos interpretarlo como un poemario en prosa de altos vuelos filosóficos, con comentaristas incluidos, y cuyos avatares son dos personajes históricos de hemisferios culturales opuestos. Cada ciudad, igualmente, podría leerse como un ensayo, y estos a su vez componen un ensayo mayor ceñido a la estructura circular del texto, lo cual te obliga a separar cada una de sus partes para refigurar el todo de una manera distinta. Quizás su ineludible impronta borgiana nos da licencia para conjeturar una clave de lectura distinta por cada lector. Los viajes de Marco Polo y su estadía en el imperio de los tártaros sin duda representan el reencuentro amistoso de dos idiosincrasias divididas por una constante de incomunicación. Calvino elige la decadencia del imperio mongol como punto de partida para presentar la discordia entre el Khan y los territorios sometidos dentro de los contornos de su imperio. Como punto de mediación aparecen las descripciones de ciudades visitadas por el comerciante de Venecia. De aquí se desprende una miscelánea de intrahistorias, mitos particulares, reflexiones filosóficas convertidas en ciudades, ucronías, espacios liminares o espacios recreativos, a veces asombrosos y otras veces inquietantes. Los duelos intelectuales entre Marco Polo y Kublai Khan ofrecen una guía de lectura para el lector desorientado. De sus conversaciones anafóricas, puestas en abismo destinadas a postular su reinicio, podemos extraer claves de lectura útiles para nuestra tarea exploratoria. Uno puede encontrar en cada ciudad, si se indaga lo suficiente por los recovecos de sus calles, interesantes reflexiones sobre el proceso creador en la literatura. Por medio de este complejo entramado, el lector tiene la posibilidad de entender a la imaginación como sustancia donde prefiguramos el consenso de lo real. Las divisiones del libro son confusas y la sutileza de su agrupación no responde a una progresión definida, más bien a cierta afinidad temática.
No es sino hasta muy adelantados en la lectura donde nos encontramos con el vértigo producido por la expansión grotesca de las ciudades modernas. Encontramos recorridos de una voz que se interna en las calles de una determinada ciudad, donde las vidas de sus habitantes componen el crisol de su cultura. Unas veces leemos acerca del arraigo a los hábitos, otras veces sobre la aversión al itinerario. En estas descripciones, cada vida particular resulta metonimia de la voluntad general que construye la ciudad. En otros casos tenemos ciudades adecuadas a su interpretación, como un oasis visto como ciudad costera, por ejemplo. Otras ciudades son ucrónicas y combinan elementos pertenecientes a temporalidades posteriores al Imperio Mongol. Hay ciudades donde por mediación de la hermenéutica se busca la reconciliación con su sentido original, con un ethos arraigado en alguna convención ancestral, solo para demostrarnos, más adelante, a la impermanencia y la transmutación de los signos como la verdadera constante de la cultura. Algunas ciudades fantásticas lo son tanto que terminan por volcarse a un estado esencialista. Una ciudad hecha de tuberías, por ejemplo, cuya exasperación semántica obliga a un abandono desde donde renacen criaturas maravillosas, listas para convivir nuevamente con los entes de la realidad objetiva. De estas ciudades fantásticas también tenemos un repertorio de sitios lúgubres o inquietantes, ciudades inframundo o asentadas en el vacío, incluso ciudades etéreas. Algunas ciudades se materializan como teatro del mundo y sus habitantes asumen dicha tarea de manera diligente y organizada. En una, sus pobladores cambian de asentamiento y de rol. En otra, son personajes de literatura y escenifican constantemente los argumentos de una determinada trama. Por último, tenemos un abanico de ciudades análogas a nuestra temporalidad. Ciudades expansivas y productoras de una sensación de vértigo, cuerpos voraces que invaden con su masa y con sus gentes a la diversidad del mundo. Algunas se replican de manera constante y convierten al planeta en un paraje homogéneo. Otras arrebatan el suelo a la vida silvestre y a quienes antes podían hacer su vida en el campo. En otra ciudad vemos cómo una creciente negatividad subrepticia, en forma de polución imparable, se alimenta de la frivolidad y el glamour de la cara más abierta de la metrópoli, seductora y adicta al consumo. En otra, la sobrepoblación alcanza niveles hiperbólicos y su crecimiento parece no tener fin. Vemos, al final del libro, cómo el ser humano termina subyugado en su propia búsqueda de subyugar al mundo y domesticarlo. Las ciudades invisibles puede pensarse como un libro heredero de una inmensa tradición literaria, desde la literatura de viajes hasta la literatura fantástica y los géneros híbridos. En sus postales, en su compilación de ciudades, podemos ver una amalgama de disciplinas, planificaciones y voluntades, todas separadas, imposibles, quizás contenidas en una sola ciudad defragmentada, en una sola imaginación que organiza con reinterpretaciones de la memoria el inagotable proyecto de lo humano.